Hola, bienvenidos al día de hoy. Hoy día vamos a hablar sobre la moral, y las normas de trato social y el derecho. A ver, eh, para que entiendan un poquito, mientras más compleja sea una sociedad, más probable es que la moral, los sentimientos implícitos de justicia y el derecho estén indiferenciados. Es decir, no existe una diferencia. Pero vamos por parte, como siempre he dicho. Entonces, primero hablemos de la moral y las normas de trato social. De modo muy coloquial y muy simple, porque la moral es una rama de la filosofía, vamos a hablar de que la moral es algo que te indica si algo es correcto, es aceptable o derechamente bueno en la relación de la conducta de una persona. Ahora, esto no quiere decir que en los pueblos primitivos no existieran instituciones ni que no tuvieran moral, ¿ya? Eh, a pesar de que la sociedad es compleja, esto es mucho más difícil de diferenciar, también tuvieron instituciones fuertes que les permitieron la protección a los bienes más preciados, como la vida, la familia, la propiedad. A los mecanismos que regulan el comportamiento se les llama genéricamente normas. Este orden normativo se configura en deber ser o deber de comportamiento. En la actualidad, o en las sociedades más modernas, se han desarrollado órdenes separadas de la moral, la religión y las costumbres. Así, el derecho moderno tiene fines bien delimitados y tiene los límites bien marcados, ¿ya? Cada uno con su propia lógica dentro de la sociedad y aun cuando está relacionada con la religión, la moral y la política, posee criterios únicos y autónomos de validación de normas. Estas normas son válidas o superiores, como por ejemplo la Constitución, respetando los procedimientos establecidos. O sea, lo único que queda para solucionar esto es tener procedimientos. Veamos los tipos o la fisonomía de la moral. A ver, existe una norma moral, que son prácticas sociales. Sí, son las prácticas sociales y sus valoraciones implícitas que contribuyen a configurar nuestras preferencias y nuestra conducta. Así, el fenómeno moral reconoce dos grandes dimensiones: una interna, asociada a la idea de virtud, y la segunda, la de sociabilidad. Y por otro lado está la norma jurídica, que se difiere de la moral por su dinamismo, por su carácter imperativo y coercible. A ver, las normas del derecho poseen un enorme dinamismo, pudiendo crearse nuevas normas en términos abstractos y generales, otorgando certeza en las relaciones sociales. En este sentido, el derecho es obligatorio para todos y tiene una sanción establecida apoyada por la coerción, ya que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Sobre las normas jurídicas también existe certeza en cuanto a su contravención, pues no quedan entregadas a la propia conciencia, a la autoridad de la Iglesia o a la reacción de las sociedades, sino que en los ordenamientos jurídicos modernos las controversias sobre normas o reglas de derecho son resueltas por tribunales de justicias. Entonces, las normas y la moral van de la mano y casi siempre terminan en leyes o terminan dictando la conducta de las personas. Derecho, por otro lado, tiene múltiples significados
y no solo en el idioma, sino también en el propio campo jurídico. El derecho es una institución cultural, exclusivamente humana, como también lo son el lenguaje, el arte o la economía. El derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, es decir, el conjunto de normas, escritas eh, conforma el derecho, pero no tan solo son las normas escritas, ¿ya? También son actitudes, también tiene que ver la moral en esto. Este derecho regula la convivencia social y permite resolver conflictos de relevancia jurídica poniendo interés coactivamente. A ver, una de las principales divisiones del derecho es aquella que diferencia entre el derecho objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo se entiende como el conjunto de normas imperativas que para mantener la convivencia pacífica y ordenada regulan las relaciones de una sociedad. Se refiere al ordenamiento jurídico estricto en su conjunto a vivir en una sociedad donde existen normas. Solamente es la batería de leyes. El derecho subjetivo, sin embargo, es un interés jurídicamente protegido. Comprende dos elementos: el del interés y el de la voluntad o el querer del individuo, y se define como un poder de actuar, concedido a la voluntad del sujeto para la satisfacción de sus propios intereses. Entonces, habla de los derechos que cada persona tiene y puede ejercer. Cada vez que alguien dice, es que tengo derecho, no, es que yo tengo derecho, habla sobre un interés determinado, el cual sí es reconocido y está garantizado. Quiere decir esto que existen mecanismos para hacer exigibles las promesas del derecho objetivo. Entonces, el derecho, al ser un fenómeno cultural, se encuentra influido por las circunstancias históricas que se desarrollan. Con las sociedades modernas se ha ido complejizando cada vez más y y en la actualidad existe una clasificación del derecho. Aunque es uno e igual para todos, esta afirmación puede ser cuestionada a la luz del surgimiento de diversos sistemas especiales. A ver, en líneas generales, decir que el derecho es uno es una afirmación correcta, ya que todos quienes se encuentran en una situación similar o análoga se deben aplicar las mismas reglas. Pero también existe la idea de que estas forman un ordenamiento jurídico. Vale decir, ellas no están anárquicamente yuxtapuestas. No, anárquicamente yuxtapuestas suena a que no tiene orden. No, no están desordenadas ni están puestas así como porque les dio la tinca a los señores legisladores, ¿ya? Sino que están en forma coordinada y forman un conjunto unitario y coherente. La unidad del derecho es La unidad del derecho, sin embargo, es analizable por partes, ¿ya? Y generalmente se entienden dos tipos de clasificación, que está el derecho público y el derecho privado, pero además vamos a integrar el derecho internacional. El derecho público es un conjunto de normas que rigen la actividad y la organización del Estado. Existe entonces el derecho constitucional, que es aquel que establece los principios y reglas que regulan la forma del Estado. Está el derecho administrativo,
que regula la administración pública o administración del Estado. El derecho financiero, que es una rama del derecho administrativo y que se especializa en el manejo de las finanzas públicas. El derecho penal, que es el que ustedes más conocen, que es una doctrina que, que trabaja sobre el conjunto de las disposiciones que reglan las condiciones para la aplicación de las penas o de medidas de seguridad o rehabilitación. Está el derecho económico dentro del derecho público que regula todas las áreas de la economía que son de objeto de regulaciones públicas. Y el derecho procesal, también creo que lo pueden haber escuchado más de una vez, que es un conjunto de normas que señala los pasos a seguir ante los tribunales de justicia. El derecho privado es un conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí o las relaciones de, de los privados, valga la redundancia, con el Estado. Entonces está el derecho civil, parte del derecho privado son el derecho civil que constituye el núcleo del derecho privado, se define como el derecho privado común, porque se aplica a la generalidad de las relaciones y, sí, a las relaciones en general, aplicable a todas las personas, salvo que exista una disposición especial. Está el derecho comercial, depende de la profesión de las personas. Ahora bien, originalmente surge como un derecho estatutario o propio de los comerciantes o de los comerciales como un grupo de personas. Con el tiempo se ha entendido a una naturaleza más objetiva y los llamados actos de comercio se ha aplicado a los actos de comercio, además de regular las actividades de los comerciantes. Y dentro del derecho privado está el derecho del trabajo, que configura un orden público de protección. Son normas irrenunciables para las partes que fijan el contenido mínimo a la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Y tenemos el derecho internacional como tercera gran clasificación, que no siempre está presente. Tenemos el derecho internacional público, que son las normas jurídicas que rigen las relaciones entre estados. El derecho internacional privado, que es un conjunto de leyes aplicable a las personas en sus relaciones internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos, que es el conjunto de normas internacionales, convencionales y consuetudinarias que establecen los límites y obligaciones de los poderes públicos. El derecho internacional humanitario, que es un conjunto de normas que por razones humanitarias tratan de limitar los efectos de los conflictos armados, y el derecho penal internacional, que es una rama del derecho que establece las conductas constitutivas de crímenes contra el derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Este último fue aplicado ya después o sobre todo, durante los juicios de Nuremberg luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso ha sido la clase de hoy, estimados. Que estén muy bien, cuídense junto a sus familias. Nos vemos.